Hola, yo soy Lucas Acevedo y bienvenidos a mi podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el Manchester City, el Sport Washing y los Emiratos Árabes Unidos. El día 10 de junio, el Manchester City fue coronado campeón de la Liga de Campeones de la UEFA después de vencer 1-0 al Inter de Milán en Istambul. Esta final genera no genera básicamente ningún problema, sino que genera un parteaguas en el fútbol, ya que el Manchester City se convierte en el primer equipo comprado por un estado, en el primer equipo estado en ganar la Liga de Campeones. El proceso del Manchester City comenzó en el lejano 2008, cuando el jeque Mansur compra el equipo por una cifra de aproximadamente 400 millones de dólares. ¿Por qué lo compraron? Vamos a hablar de eso y de unos temas más sobre el Manchester City. Para hacer esto de una manera medianamente ordenada, voy a separar, digamos, el podcast principalmente en tres secciones. La sección de los derechos humanos que, que ha roto los Emiratos Árabes Unidos, de qué han hecho en el Manchester City y por último vamos a explicar qué es el sport washing y cómo va a afectar al fútbol y al deporte en general en el futuro. Vamos a empezar con los derechos humanos que ha roto los Emiratos Árabes Unidos. Tengo una lista bastante larga, no es una lista corta, es bastante larga. Y nada, vamos a empezar. Primero, se reporta que los Emiratos Árabes Unidos estaban participando en una coalición que cometía frecuentes violaciones del derecho internacional en Yemen. Entonces, esta gente, el tema de eh, la globalización está bien en el momento hasta que no puedes básicamente volar a Yemen, ¿no? Porque Yemen la chupa un poco, ¿no? Después, obviamente, tema de represión a la libertad de expresión. Tenemos que han censurado el contenido en medios de comunicación o de cine por considerarlo inmoral y a día de hoy al menos 26 emiratíes continúan en prisión por sus críticas políticas pacíficas. También tenemos que las autoridades continúan negando a la población apatriada nacida en Emiratos Árabes Unidos con orígenes ancestrales de África Oriental. Entonces, el tema es que, claro, tú naces acá, ¿sí? Tú naces en Emiratos Árabes, va, está muy bien. Ah, ¿de dónde vienes? No, de Egipto. Ah, bueno, venga, chúpala. No tienes atención en salud, no tienes educación pública, entre otros diferentes derechos que va a ver, por lo que sea, son un poco necesarios para el poder vivir, además de que no se les considera residentes legales. Tenemos que en septiembre del año pasado el gobierno ordenó a los colegios de todo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos que se aseguraran que el profesorado se abstuviera de hablar sobre identidad de género, homosexualidad o cualquier otro comportamiento considerado inaceptable por la sociedad emiratí. Un poquito de homofobia, que no falte porque es importante, además de que, como es obvio, la película de Lightyear, la de Buzz Lightyear, básicamente está censurada por un beso lésbico. También tenemos que los Emiratos Árabes Unidos aumentaron la producción petrolífera en contra de las conclusiones de la ONU de que los países debían comenzar a reducir su producción para cumplir con sus obligaciones establecidas por el Acuerdo de París. Entonces, el tema de, claro, aquí vamos sumando rupturas bastante graves al derecho internacional. Empezamos con, mira, tú naciste acá, pero mira, nos chupas un poco un huevo porque tus papás son de otro sitio. Tenemos, tú vives en Yemen, pues te vamos a bombardear. Tenemos que la libertad de expresión en casi cualquiera de sus vertientes está totalmente prohibida y eso le vamos a sumar que el cambio ambiental realmente les importa un poco lo que viene a ser una puta mierda. Tenemos un caso específico, tenemos que las autoridades recluyeron al defensor de los derechos humanos Ahmed Mansour en régimen de aislamiento durante todo el año y ojo con esto, le han quitado sus gafas, libros, cama, colchón, que claro, cuando le quitas la cama le quitas el colchón y también obviamente le quitas las almohadas, ¿no? Lo dejaron básicamente durmiendo en el suelo y también sus artículos de higiene personal.
Obviamente este tipo de reclusión en régimen de aislamiento obviamente se considera como trato inhumano y degradante, lo cual algún que otro derecho humano rompe. Yo no estoy seguro, pero estoy seguro que sí. Entonces ahora vamos con el triplete del año pasado, ¿sí? De junio de 2022 a agosto de 2022 tenemos 4 casos importantes en los cuales el territorio saudí ha roto un poco lo que vienen a ser los derechos humanos. Tenemos que en junio el periódico Al Roeya, publicado por una empresa propiedad del viceprimer ministro Mansur bin Zayed Al Nahyan, que ya hablaremos un poco más de ese señor, despidió a la mayoría de su plantilla de periodistas y redactores porque el rotativo había informado sobre la reacción de la población emiratí al aumento del precio de la energía. Un poco de lo mismo, ¿no? Ya tenemos que el tema de la libertad de expresión no lo manejamos de la mejor manera. Tenemos que en junio del mismo año, o sea, el mes siguiente, en su primer examen sobre los Emiratos Árabes Unidos, el Comité de la ONU contra la Tortura declaró su preocupación por las informaciones recibidas que relevaban un cuadro de tortura y malos tratos contra defensores de los derechos humanos. Entonces, claro, tú los derechos humanos te los pasas un poco por los huevos y los derechos de las personas que pelean por los derechos humanos, pues también te los pasas por los huevos, perfecto. En julio de ese mismo año, o sea, ese mismo mes, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales, concluyó que la legislación de Emiratos Árabes Unidos discriminaba a las mujeres en lo referente a la transmisión de la nacionalidad de sus hijos y que el gobierno mantenía reservas a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer compatibles con el propósito del tratado. Esto tiene un poco que ver más con el tema cultural, de que obviamente los países musulmanes, pues digamos que el tema de llevar a la mujer como igual con el hombre, pues no lo llevan bien, básicamente, porque no sé, pero pues esta gente no, como que la igualdad un poco, digamos que importa un poco una puta mierda. Y en agosto de 2022, la Oficina Reguladora de los Medios de Comunicación y la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Gobierno Digital comunicó a Netflix, a la empresa de streaming más grande del planeta, que debía eliminar el contenido homosexual de sus servicios en Emiratos o se enfrentaría a un procesamiento. Básicamente, libertad de expresión, homosexualidad, bueno, un montón de cosas, básicamente en ese país no están bien vistas, ¿sí? Como lo decían acá arriba, todo lo que esté en contra de los contratos morales que ellos tienen con su religión. Antes he mencionado a el jeque Mansur, ¿sí? A Mansur bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, ¿ok? ¿Que quién es? ¿Quién es? Bueno, es un político de los Emiratos Árabes Unidos, es miembro de la familia gobernante, es obviamente miembro del Football City Group, es propietario y es el medio hermano del jeque que a día de hoy es presidente de los Emiratos Árabes Unidos. A su vez es el esposo de la princesa de Abu Dhabi. O sea, aquí un poco el tema del nepotismo, digamos que lo llevan un poco al tope. Y tenemos que este hombre en 2008 adquiere, como ya lo había dicho, al Manchester City por unos 350 millones de dólares. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera parte? Podemos concluir que los Emiratos Árabes Unidos, en efecto, un poco de lavar su imagen es un poco necesaria porque he contado acá varias rupturas de los derechos humanos y falta decir que esto es de 2021 para acá. O sea, de ahí para atrás debe haber un montón más, pero pues tampoco, podría ser un podcast completo simplemente hablando de las rupturas de los derechos humanos en países de Medio Oriente. Ahora vamos a ver cómo la llegada de el jeque Mansur afectó al Manchester City. Primero vamos a ver el gasto neto que ha realizado el equipo mancuniano desde la llegada de el jeque Mansur en 2008. Eh, Todas las cifras que voy a dar están en millones de euros, todas están sacadas de Transfermarkt, los derechos rotos, básicamente eso es un reporte de Amnistía Internacional.
Tenemos que el primer fichaje que tuvo el Manchester City fue, ojito, Robinho del Real Madrid. Fichó por aproximadamente 30 millones de euros y de ahí en adelante empieza el desfalco. Tenemos que en 2008, además de Robinho, se gastaron otros 100 millones de euros, haciendo un total de 130.85 millones de euros. En 2009 bajaron un poquito, 118,10 millones de euros. 2010 tenemos 143,46 millones de euros. Tenemos 60 millones de euros en 2011. En 2012 tenemos el pico más bajo. Tenemos el valle, podríamos llamarlo de cierta manera, de 18 millones de euros. Y en 2012 es importante que para ese año, en 2012, o sea, la 2012-2013, la temporada anterior había llegado el Kun Agüero y consiguieron el primer objetivo que se habían puesto, que era obviamente ganar la Premier League. Después de 2013 a 2016 tenemos 104, 72 y 141 millones de euros respectivamente. En 2016 con la llegada de Pep Guardiola del Bayern de Múnich se gastaron 180 millones de euros, 226, 20 millones de euros, 95, 109 y 45 en 2021. En el verano pasado de 2022, el equipo por primera vez pudo tener un gasto neto positivo, o sea, por primera vez tuvieron ganancias en fichajes de 11,67 millones de euros. Esto da un gasto neto total en 14 años de, ojo, 1.454 millones de euros. Da aproximadamente una media, así viéndolo aquí rapidito, de 100 millones de euros netos por mercado. Tú me preguntarás, vaya, primero que todo, ¿de dónde ha salido tanto dinero? Obviamente cuando el jeque Mansur llegó a este equipo, eh, era un equipo que pues no estaba peleando por muchas cosas y tuvieron obviamente que inyectar dinero. Gracias a esto es que hoy en día existen las reglas de fair play financiero, porque antes obviamente no era necesario, pero ¿cómo lo lograron? Lo que hicieron fue hacer patrocinios fantasmas, ¿sí? ¿Tú qué haces? Coges un patrocinio que realmente vale 20 millones de euros, pero lo pasas por un patrocinio que vale 40. Entonces, tú registras en tus cuentas que te ha llegado 40, pero de esos 40 la mitad es dinero que ha inyectado tu propietario además. Obviamente, esto, pues, hombre, un poco, no era ilegal, ahora sí es ilegal, y por eso es que se le ha acusado al Manchester City en varias ocasiones de hacer esto, ¿sí? De inyectar dinero con patrocinios falsos, ¿sí? Lo ha pasado en varias ocasiones. Tenemos aquí que las primeras acusaciones fueron hechas por el diario alemán Der Spiegel, en las cuales decía que aparte de las empresas de construcción pública de los Emiratos Árabes Unidos, o sea, que la empresa de construcción pública de los Emiratos Árabes, o sea, Arabtech, ¿sí? Había hecho ciertos sponsors que inflaban hasta cierta parte el valor de la publicidad del equipo mancuniano. Adicional a esto, ya metidos un poco en el tema de los derechos humanos, tenemos que Arabtech ha sido acusada de tratos inhumanos contra inmigrantes en su país de procedencia. ¿Aquí qué sucede? Claro, tú me dices, va, ellos pueden hacer lo que se les dé la... sí es cierto, o sea, realmente no está mal esto, o sea, el de meterle dinero a un equipo, es algo parecido a lo que ha hecho Abramovich, pero el tema es que esto lo está haciendo un país para un poco limpiarse lo que viene a ser la popularidad que tienen a nivel general. ¿Cómo lo han hecho? Obviamente ganando títulos. Tienen, los títulos que ha ganado el Manchester City desde 2008 se resumen en 7 Premier Leagues, 3 campeonatos de Copa, 6 Copas de la Liga, 3 Supercopas y obviamente el título obtenido el 10 de junio, la Copa de Europa. Tienen 20 títulos desde el 2008 con 1,4 títulos anuales. Esto, pues, a ver, limpiarse la imagen se la han limpiado.
ya han llevado un mundial a medio, o sea, se están limpiando muchísimo la imagen. Y digamos que aquí voy a cerrar la segunda parte. Ya hablamos del Manchester City, hablamos de los Emiratos Árabes. Ahora vamos a hablar más directamente de qué es el sport washing, porque tú me dirás, vaya, pero ¿de para qué sirve el sport washing? Pues te lo voy a decir, te voy a decir un poquito para qué sirve el sport washing. Entonces, el sport washing, según Oxford, totalmente real, es una organización, ¿sí? O sea, cuando una organización que a partir de dinero en el deporte limpian su reputación, ¿ok? Tengo unos ejemplos, básicamente. Tenemos el Mundial del 78 en Argentina, el cual pues gana Argentina, pero pues para el que no sepa, está un poquito untado, porque en Argentina había un tal Videla, no sé si alguno lo conoce, un poquito dictadorcillo, el tipo, por lo que sea. Tenemos la Fórmula Uno, la mismísima Fórmula Uno. ¿Cómo? ¿Cómo la Fórmula Uno? Gran Premio de Bahrein, Gran Premio de Qatar, Gran Premio de Abu Dhabi. Son premios, son grandes premios que llevan a esos países para un poco limpiar la mala reputación que tienen estos países. El año pasado, me acuerdo, en 2022, que el Gran Premio de Abu Dhabi, no, de Abu Dhabi no, de Arabia Saudita, casi no se puede realizar porque había cohetes volando encima del circuito. El único cohete no era Max Verstappen, sino que había cohetes con propósitos militares volando por encima de los circuitos arábigos. Tenemos obviamente al Manchester City, y un ejemplo pues obviamente bastante resonante es Alemania en 1936. Sí, señores, ¿qué pasó en Alemania en 1936? Hitler organizó unos Juegos Olímpicos en Berlín para dar una imagen de Alemania claramente superior a todo el mundo, cosa que medianamente funcionó hasta que 3 años después se le alborotó un poco la mano y empezó una guerra mundial. Ahora, volviendo al tema de el Manchester City. Las acusaciones que se le ha hecho de sport washing han sido criticadas, entre otros medios, por Amnistía Internacional. Entonces, ¿cómo han lavado su imagen? Lo que ha sucedido generalmente es que obviamente la población británica, porque digamos a nosotros, a mí, por ejemplo, latinoamericano, no me afecta tanto, pero a la población británica que disfruta del el fútbol, la imagen de los seques ha cambiado, ¿sí? De lejanía y un poco de este país un poco más oculto a una imagen muy favorable, sobre todo a la gente que va a invertir en sus equipos de fútbol. Podemos ver este caso cuando Arabia Saudita, el fondo de Arabia Saudita adquirió el Newcastle por aproximadamente 200 millones de euros. Sí, obviamente esto también ha ido de la mano con el mundial, con grandes premios de Fórmula Uno, entre otras cosas. Entonces, obviamente, a ver, en un mundial, mucha gente en qué se enfoca, no, pues en el fútbol, obviamente. Entonces ven el fútbol, pero no ven que detrás de la cortina, obviamente de Messi y un montón de cosas, hay varios derechos humanos que se están rompiendo, como es el caso de Arabtec, que ha sido, como ya lo dije, acusada de tratos inhumanos contra inmigrantes de su país de precedencia. Entonces, ¿qué hacía Arabtec, por ejemplo, para construir un estadio en susodicho país, en susodichos países? Lo que hacen es traer inmigrantes de países como Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera, y les dan como unas cartas, ¿no? Entonces tú no te puedes devolver sin tu carta. Obviamente, lo que te pagan en Arabia es bastante más de lo que te pagan en Afganistán o en Pakistán, en el país de tu precedencia, pero esto viene obviamente con que básicamente te meten a ti a dormir en un cuarto con 20 personas, 20 personas están en el cuarto de día, 20 personas están de noche porque se van intercambiando los turnos y básicamente hace tratos inhumanos porque, a ver, obviamente allá mucha agua no hay, entonces tiene que cuidar el tema del agua, dan poca comida, lo mismo lo que había mencionado antes, el tema de los derechos sanitarios, en educación, en otro montón de cosas. Entonces son tratos terriblemente inhumanos, ¿sí? En general, esa es la imagen que tenemos a día de hoy del sport washing, sobre todo teniendo en cuenta el Manchester City. Conclusión, vamos a sacar unas conclusiones bastante rápidas. Lo que pasó en esta final de Champions
es un antes y después en la historia del fútbol en general. Nos hemos dado cuenta que en efecto el dinero lo puede comprar absolutamente todo, que ya estos equipos milagro ya se van a empezar a contar ya de a muy pocos, y no es una cosa de ayer, o sea, ayer digamos que fue el culmine de todo esto que está pasando en el fútbol, porque obviamente no fue un proceso de un año, estamos hablando de que esto empezó en 2008, hace 14 15 años. El tema es claro, eh, ¿qué va a hacer la UEFA para acabar con esto? Porque, claro, hoy es el Manchester City, puede que el año que viene la gane el PSG, después te la gane el Newcastle. Ya estos equipos con esos presupuestos se van demasiado adelante, ya equipos como, a ver, obviamente, Real Madrid les puede competir porque es el Real Madrid, ¿sí? Pero ya otros equipos como lo que viene a ser Liverpool, eh, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona, ya no les pueden competir porque no tienen los suficientes ingresos para hacer fichajes. Porque, a ver, también hay que ponerse un poco en el lado de los futbolistas. Los futbolistas si te dicen, mira, tienes un contrato del Real Madrid, te ofrece 1 millón de euros, pero aquí el Newcastle te ofrece 10. A ver, nadie es tonto, obviamente coge el de 10 por mucho que sea el Newcastle y no el Real Madrid. Básicamente, la situación no va a mejorar. No va a mejorar. Y además de que cada vez más fanáticos en más países ven con buenos ojos de que su equipo tenga un boost financiero de algún país de este tipo. Cada vez pasa más. Es lo mismo que está pasando ahorita con el Manchester United, que creo que Qatar quería comprar al Manchester United para que otro lavado de imagen. Solamente que es más duro porque estamos hablando de que el Manchester United es, si no es de las dos, es la institución más importante del fútbol en Gran Bretaña. Tenemos aquí un problema bastante grave y que, a ver, la FIFA o la UEFA tienen que hacer algo. Ya sea un límite, ya no presupuestal, porque ya, eso es otra cosa que ya nos hemos dado cuenta, que las reglas de fair play financiero no funcionan, simplemente no funcionan, porque el Manchester City y PSG se las saltan y pues realmente no les pasa nada, no funcionan, tienen que arreglarlas, ¿sí? Porque además son equipos que tienen una cantidad de dinero impresionante, que tú dices, va, eh, incumplimos las reglas, mira, nos importa una mierda, incumplimos las reglas, pero tienen aún más dinero para gastar en un abogado. Sí, y compran los mejores abogados del mundo. Recuerdo que cuando pasó que los suspendieron de la Champions, se sacaron al mejor abogado deportivo de la historia y pues al final no les han hecho nada. Entonces, es algo que la FIFA tiene que, tanto FIFA, yo creo que el tema no es tanto de FIFA, porque ya sabemos que la FIFA no sirve de absolutamente nada. El tema es más con la UEFA. La UEFA, ¿qué es medianamente capaz de hacer para evitar que este problema se vaya a más? Porque va a haber un punto en el que de verdad estos equipos ya sean inalcanzables de ninguna manera. El Manchester City esta temporada ya lo fue. O sea, se compara mucho el triplete que ha logrado el Manchester City esta temporada con el triplete que logró el Manchester United en la 98-99, pero no tiene absolutamente nada que ver. Este triplete fue una dominación total y absoluta del Manchester United, del Manchester City. El United ganaron la Premier en la última, ganaron la Champions en los últimos 2 minutos. Aquí el Manchester City tuvo un dominio arrollador toda la temporada. Y realmente si no queremos que esto siga pasando, que tristemente va a seguir pasando, toca hacer algo. Toca hacer algo. ¿Qué toca hacer? No sé, no, ahorita realmente no se me ocurre absolutamente nada, pero algo toca hacer. Toca que alguien meta la mano por el bien del deporte, ¿sí? Y también hasta cierto punto de la humanidad, porque esta gente llega, te mata un montón de gente, le suprime el derecho a otro montón, llega, te compra a Calvin Phillips por 60 millones de euros y a la gente no le importa, a la gente le importa una puta mierda. Mira, a mí, a mí que los afganistaníes se mueran, me importa una mierda. A mí me importa que el City sea campeón de Champions. Las cosas no son así. Realmente, eh, estamos en una época en la que ya no es muy complicado separar los sucesos sociales, ¿sí? A los sucesos deportivos, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. Y básicamente
que vamos a entrar en una época oscura, oscura si se quiere ver de alguna manera, pero el ambiente para el deporte en general y la lucha a favor de los derechos humanos en zonas como esta cada vez se ve más complicada. No parece que las cosas vayan a ir a mejor a priori. A ver, puede que mañana la UEFA salga con la super solución y ya todo mejore, pero pues a priori no parece que las cosas vayan a mejorar.